Sean bienvenidos todos. De verdad que es una gran alegría que podamos estar en este lugar. Yo quiero que nosotros también les tendamos una cálida bienvenida a todos los que nos ven en las distintas sedes y a los que nos ven en el canal de YouTube. Así que un fuerte aplauso para cada uno de ellos. Cada domingo venimos a este lugar para alabar al Señor, pero también para nutrirnos en su palabra. Y hoy es un tiempo, hoy es un momento oportuno para poder recibir de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y nosotros estamos súper contentos porque cada vez que comenzamos una nueva serie es una oportunidad para poder reflexionar, es una oportunidad para poder tener esos toques del Espíritu Santo en nuestras vidas y qué vamos a poner en práctica. Así que el día de hoy comenzamos con esta serie que se llama Barreras de Protección, y yo tengo la certeza que va a ser un tiempo donde el Señor va a hablar a nuestras vidas y donde también vamos a poder experimentar el aumento de nuestra fe, porque de eso se trata la palabra del Señor. Cuando la recibimos, que pueda aumentar nuestra fe y que nuestra fe pueda ser puesta por obra. Así que yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: barreras de protección. Vamos, dile allí donde el que está a tu lado, dile: hoy comenzamos barreras de protección. ¿Sabes? Y veíamos allí en nuestra introducción, yo creo que cada uno de ustedes tiene la idea de lo que es una barrera de protección, una barrera protectora, y estamos hablando en el tema vial, lo que significa o lo que es una barrera protectora. Y quizás esto puede tener una connotación en dos palabras: barrera y protección, pero también puede ser una sola palabra. Y hoy justamente vamos a estar viendo lo que es ese significado de una barrera de protección a nivel vial. Y yo quiero comentarles, la barrera de protección es un sistema diseñado para proteger, y puedes decir eso también conmigo: proteger a los vehículos que se desvíen hacia áreas peligrosas o fuera de los límites seguros. Y sabes, la palabra clave aquí es que la protección que da la barrera, en este caso de protección, valga la redundancia, es que nos puede, en el caso vial, nos puede mantener al margen de lo que pudiera ser un peligro inminente. Y la verdad es esta: nosotros estamos manejando, estamos conduciendo, estamos en la vía y regularmente nosotros no estamos viendo las barreras de protección. Las barreras de protección están allí y nosotros no las estamos regularmente viendo o diciendo: ¡ay, qué bella esa barrera de protección! ¡Ay, qué linda esa barrera de protección! ¡Ay, por qué está esa barrera de protección allí! Realmente nosotros no nos estamos preguntando por qué está esa barrera de protección allí. Simplemente está allí en la vía como para protegernos de cualquier peligro inminente que pueda ocurrir o cualquier desastre. ¿Y dónde regularmente nosotros vemos las barreras de protección? En los puentes. Y yo venía con mi familia cuando veníamos en este momento para la iglesia, y sentido oeste, tuvimos que pasar por encima del elevado que está en el obelisco. Y yo le decía a mi hijo Yosa, le decía a los que venían conmigo, le decía: ¿qué tal si pasando este elevado del lado derecho, donde está la barrera de protección, no existiera? ¿Manejaríamos de tal forma con seguridad o estaríamos inseguros al manejar en medio de ese elevado y saber que al borde o detrás de esa barrera, si no estuviera, pudiera estar el peligro? Y realmente allí se encuentran en puentes. Realmente en otra de las formas donde se encuentra es en la autopista. Y cuando nosotros la vemos en la autopista, regularmente, los carros van a máxima velocidad o van a una velocidad que puede manejar en la autopista, y los que vienen en vía contraria les separa esa barrera de protección. Porque precisamente es eso: si algún carro viene en contravía o del otro lado de la vía, y tú vienes de este lugar y algún carro pierde el control, la barrera de protección se encuentra allí precisamente para romper con ese margen de error que pudiera tener en la autopista. Y en otros lugares donde también conseguimos las barreras de protección es en esas curvas pronunciadas, donde probablemente puede existir también un margen de error y podemos entonces evitar que haya un mal mayor, que pueda evitarse realmente entonces
ese accidente. Y las funciones de la barrera de protección, esta es la palabra clave o son las dos palabras claves de hoy, es que están allí para dirigirnos y para protegernos. Para dirigirnos, para que podamos mantener en el carril, pero también para protegernos. Y fíjate algo bien interesante, las barreras de protección no se encuentran dentro de la zona peligrosa. Regularmente una barrera de protección está dentro de la zona segura, porque de eso se trata. No se va a colocar en el lado de la zona peligrosa porque no valdría la pena. Se coloca dentro de la zona segura para que tú y yo al manejar podamos saber que ahí hay algo que nos va a dirigir y que nos va a proteger. Y otra de las cosas que sirven las barreras de protección es que están diseñadas para minimizar los daños. Si realmente hay un accidente o si un automóvil choca o toca la barrera de protección, es como una señal de alerta que va a haber allí y puede minimizar los daños, incluso los daños fatales. Y yo recuerdo cuando nosotros tuvimos nuestro accidente, y venía recordando precisamente con esto, que nosotros al perder el control, caímos en el hueco, se rompe el muñón, se espicha el caucho de atrás, nos encontramos allí frente al volante, lo primero que perdemos es el control. Yo recuerdo que tenía al frente la barrera de protección y yo dije, nos vamos a estrellar directamente en ese momento tan rápido, nos vamos a estrellar sobre la barrera de protección, pero pudimos maniobrar y solamente una parte del auto fue que dio contra la barrera de protección y eso permitió que diéramos vueltas alrededor de la barrera de contención, pero esa barrera de contención nos mantuvo. Y luego reflexionando, si no fuese estado esa barrera de contención allí, si no fuese estado, quizás nosotros fuésemos pasado al otro lado de la autopista, quizás fuese venido un carro, no sé qué fuese pasado, pero la barrera de contención pudo también protegernos de un mal mayor. Y en este año, quizás ustedes vieron esta noticia en marzo del 2024. Una conductora de un camión en Estados Unidos, en Kentucky exactamente, ella venía pasando por un puente y un carro trató de adelantar y se encontró y se estrelló de frente contra este camión. El camión trató, la señora trató de maniobrar, pero en medio de eso que maniobró, se fue directamente y estrelló contra la barrera de contención y mira cómo quedó ese camión. La conductora, gracias a la barrera de contención, pudo maniobrar, pudo quedar y el camión quedó sostenido durante 1 hora para que pudieran rescatarla de ese accidente y gracias a Dios no pasó a males mayores. Gracias a que había allí una barrera de contención que pudo sostener entonces este gran accidente que hubo. Y sabes, lo interesante de la barrera de protección y lo que vamos a estar tratando durante esta serie es que puedas imaginarte esto. Si no hay barreras de contención, ¿qué fuese pasado quizás de nosotros en el accidente? Si no fuera por la barrera de contención, ¿qué fuese pasado con esta mujer? Y hoy yo no vengo a darte quizás una clase de vial o de cómo vas a conducir, pero sí es hacernos conscientes que nosotros debemos establecer también barreras de protección en nuestra propia vida. Y hoy quiero decirte esto. En la vida, al igual que en la autopista, necesitamos barreras de protección para mantenernos en el camino correcto y evitar desviarnos hacia las áreas peligrosas. ¿Sabes? Muchas veces nosotros andamos por la vida y no nos ponemos a pensar que necesitamos barreras de protección. Y hoy, durante todas estas semanas, vamos a establecer barreras de protección como un patrón de conducta personal que podamos nosotros llevar y pensar y ser conscientes de nuestra vida y de la vida que quiere que le agrade a Dios. Y yo quiero comenzar con una pregunta. ¿Hay algo del pasado? ¿Hay algo de tu pasado que haya sido tu mayor arrepentimiento? Y cuando hablo de esta pregunta, quizás
en el área financiera? ¿Hay algo, alguna decisión que tomaste que te llevó quizás en el pasado a una deuda? ¿O quizás estás experimentando eso actualmente? ¿Hay algo en tu pasado que tú dices, de esto me arrepiento? Quizás en el matrimonio, quizás con una relación, quizás en algo donde sentiste que chocaste contra eso y produjo un profundo dolor en tu vida y se convirtió en tu mayor arrepentimiento. Y sabes, en este punto yo pienso en David, sí, el salmista, ese hombre guerrero que Dios había levantado, pero en su tiempo de ocio, donde debía estar en la guerra, no estaba y no estableció barreras de protección. Y allí estaba viendo por la ventana y a lo lejos vio a una hermosa mujer. Y luego eso lo llevó de una cosa a otra, al ver a esa mujer, hasta desearla y planificar hasta la muerte de su esposo. Y luego vivir las consecuencias de eso que había tramado, porque no hubo barrera de protección. Y sabes, desde el comienzo, Dios ha querido que nosotros tengamos barreras de protección. Allí estaba Adán y Eva en el huerto del Edén. Y le dijo, aquí está todo para ustedes, menos pueden comer de este árbol, del bien y del mal. Pero allí también estuvo Adán y Eva y desobedecieron. Y esa barrera de protección que les había puesto Dios, la sobrepasaron y quizás se convirtió en el mayor arrepentimiento que ha tenido el ser humano desde el comienzo. Y nosotros creo que debemos pensar que si colocáramos barreras de protección en nuestra vida, barreras de protección en nuestro matrimonio, barreras de protección con nuestros hijos, barreras de protección en todo lo que hacemos, realmente vamos a evitar los arrepentimientos, porque los mayores arrepentimientos podrían haberse evitado si hubieran establecido barreras de protección en el área financiera, en el área moral, en el área relacional. Y hoy estamos aquí con este mensaje que puede ser un mensaje preventivo, pero puede ser un mensaje también donde nos despierte la conciencia, porque la idea central que hoy queremos llevar y que vamos a tener durante esta serie es que podamos levantar nuestra conciencia, tener la alerta y saber que cuando hay barreras de protección allí, nuestra conciencia se encienda y nosotros podamos entonces decir esa conciencia que se enciende con el Espíritu Santo. Porque queremos establecer con las barreras de protección, y este es el nuevo concepto. Ya no es un concepto vial, es un concepto personal que vamos a llevar en nuestras propias vidas. Es que se convierte en un patrón personal de comportamiento que se convierte en un asunto de la conciencia. Y sabes, quizás pueden haber barreras de protección a nivel general, pero la idea acá es que cada uno de nosotros podamos tener barreras de protección de forma personal que encienda nuestra conciencia. Esa es la tarea que hoy vamos a desarrollar y que queremos desarrollar durante todo este tiempo que tenemos durante esta serie, que se convierta en ese patrón personal, que se convierta en eso que nosotros decimos, allí está, y si se levanta y si pasa algo, nosotros podamos sentir como una punzada de culpa y decir, no, ya me detengo. Que se levante esa bandera roja y que pueda decir peligro, 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 pendiente, mosca, atento, cuidado. Eso es lo que queremos que podamos desarrollar durante este tiempo. Pero nosotros tenemos un gran problema. Y el gran problema es que la sociedad, realmente la sociedad no fomenta barreras de protección. El mundo, la sociedad no fomenta barreras de protección. Tú sabes, la sociedad se conforma solo con líneas pintadas. Y si tú vas en un puente, como lo veíamos, o vas en la autopista, o vas en una curva y solamente se pinta una línea, eso realmente no te va a proteger de un mal mayor.
Pero la sociedad solo se conforma con líneas pintadas. No hay una barrera de protección. De hecho, la sociedad no fomenta ninguna pauta firme ante la conducta del ser humano. No sé si has visto esas vallas que dicen, quizás promocionando una bebida alcohólica, y dice, al final y abajo dice, bebe responsablemente. Esa es una línea pintada. Porque tú te preguntas, ¿cómo es beber responsablemente? Una vez que alguien comienza a beber, 1, 2, 3, ¿cómo tú detienes que beba responsablemente? Así que la sociedad allí está diciendo una línea pintada, un consejo, un consejito. Bebe responsablemente. Para justificar una acción o quizás en relación al sexo y a los jóvenes, diciéndole solamente espera a cuando estés listo. Vaya consejo. Y nuestros jóvenes hoy en día dicen, bueno, yo ya nací listo. Así que es una línea pintada que está allí. Solamente, y si hablamos en cuanto a las finanzas, toma ese crédito y luego lo pagas más adelante. Y ahora hasta existen aplicaciones donde te dicen, bueno, el 40% con la inicial y luego pagas en cómodas cuotas. Y esa es una línea pintada que está allí. ¿Sabes? Toma ese crédito, ven, lo pagas poco a poco. Y claro, si de tu parte hay alguna planificación, chévere, pero muchas veces esas son líneas pintadas que están allí y que no establecen una barrera de protección real. Y si hablamos conforme a las relaciones, haz lo que dicte tu corazón. Vaya consejo. Y está entonces esa mujer que ha tenido una y otra vez decepciones amorosas, pero como la sociedad le dice, haz lo que dicte tu corazón, ella vuelve nuevamente con este hombre que la ha maltratado, que ha sufrido y que ha estado allí, digamos, esclava de su amor, porque la sociedad nos dice solamente esa palabra, haz lo que dicte tu corazón. Pero tú sabes que lo más fuerte de esto es que si fallas, la sociedad entonces te condena. Y basta ver por las redes sociales cuando existe un accidente. Lo primero que colocan las personas, sí, seguramente venía tomado. ¡Qué irresponsable! ¿Y qué es esto? Ah, pero la línea pintada que te colocó fue bebe responsablemente. Y si es entonces en cuanto a las relaciones, si es en cuanto al sexo, una joven que sale entonces embarazada, pero a la línea pintada fue, haz cuando te sientas preparado. Pero luego sale embarazada y ahí está la condenación, ahí está el punto donde dice, ¿qué pasó? Si es alguien que toma una deuda, un crédito y luego no puede pagarlo, ahí está, esa es mala paga. Porque así funciona. Y si esta mujer nuevamente se engancha con este hombre porque le haz lo que dicte tu corazón, ahí está la sociedad entonces condenando y diciendo, porque ¿sabes qué? Realmente a la sociedad no le importa esto. Ignora las barreras de protección. Y yo quiero decirte algo, quizás por colocar barreras de protección, ciertamente tú no vas a recibir ni aplausos, ni vas a recibir un reconocimiento, pero lo que sí quiero decirte es que cuando nosotros colocamos barreras de protección, vamos a evitar arrepentimientos. Esa es la gran verdad. Cuando nosotros colocamos barreras de protección, nosotros vamos a evitar arrepentimientos. En el siglo pasado, un evangelista muy prominente y que el Señor usó grandemente, y aún somos parte de este legado, fue el evangelista Billy Graham. El evangelista Billy Graham iba en un tiempo donde su ministerio iba tomando popularidad, y esta popularidad que iba tomando se convirtió en que lo vieran masas, y él junto a su equipo decidió hacer algo, decidió hacer un escrito que ellos pudieran establecer barreras de protección, y empezaron a escribir en ciertas áreas de la vida conforme al ministerio y a la vida.
Pero hay algo bien especial que él escribió y que hasta el día de hoy muchos ministros, líderes, incluso el vicepresidente de los Estados Unidos, el ex vicepresidente Mike Pence, él tomó esto también como parte de una barrera de protección para su vida. Y esa barrera de protección dice lo siguiente, esta es la barrera de protección del evangelista Billy Graham. Nunca estaré a solas con una mujer que no sea mi esposa, para proteger la integridad de mi matrimonio y de mi testimonio. Y cuando vemos esto y el legado que está dejando, y digo, si cada uno de los matrimonios, hombres que estamos aquí, tomáramos esta barrera de protección, y sabes, esto iba más allá, porque él decía, nunca estaré solas, no almorzaré, no cenaré, quizás no estaré en un carro a solas con una mujer. Porque él estaba protegiendo la integridad de su matrimonio. Y no era quizás porque iba a caer en eso, sino porque es eso lo que nos trae la barrera de protección. Él dijo, yo voy a cuidarme y no me voy a exponer a esto. Si cada uno de los hombres que estamos aquí, como decía, que estamos en matrimonio, estableciéramos esta barrera de protección en nuestro matrimonio, así, de esa forma, estaríamos cuidando la integridad de nuestra propia vida, de nuestro propio matrimonio y también incluso de nuestro testimonio, que es muy importante. Y sabes, es algo que he estado practicando. Sucedió hace ya unos años. Yo me dirigía hacia algún lugar y una mujer venía en su auto que me conocía y se detuvo a la orilla de la acera y me dijo, ¿te gustaría tener la cola que te lleve hacia dónde vas? Y yo me detuve por un momento, vi hacia adentro del carro, vi que no había nadie sino solamente ella. Yo le dije, no, gracias, muy bien, yo voy hasta acá mismo, tranquilo. Y seguí hacia adelante. Al instante llamé a mi esposa y le dije, mi amor, me sucedió esto, una mujer me quiso dar la cola. Quizás la intención de esta mujer era, ¿sabes?, darme la cola nada más, no había nada malo allí. Y no vamos a ser paranoicos en esto, pero en mí había como una punzada que me acordé rápidamente del asunto y dije, no, aquí yo no puedo estar. Y muchas veces nosotros queremos pensar quizás en lo que es bueno o malo. Pero en mi conciencia se había despertado el hecho de que yo ya había comprometido delante de mi esposa que a solas yo no estaré con una mujer, tal cual como ha dicho el evangelista Billy Graham. Y eso me hizo que pudiera entonces recordar, porque la barrera de protección lo que va a hacer es que cuando llegue el momento tú puedas estar preparado para no sobrepasarla. Eso es lo que realmente nos lleva a la barrera de protección. Y esto no es nada nuevo. Realmente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se nos ha dado alertas de vida, de conducta. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, en Efesios 5 exactamente, él les empieza a decir cómo vivir a la luz del Señor. Y en mucho de este versículo, cuando él empieza a decir, les dice, hey, pendiente con la codicia, pendiente con la inmoralidad. Y se lo estaba escribiendo a la iglesia. Él le estaba diciendo esto a la iglesia y le estaba diciendo unas cosas de una serie de cosas que podrían atentar hacia la vida de la persona. Y allí estaba entonces él hablándonos de esos comportamientos, pero llega, luego que le describe toda esa lista, llega al versículo 15 de Efesios 5 y es donde él dice, vivan en el Espíritu. Y comienza diciendo esto, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Y creo que, no sé si te ha pasado, pero luego del accidente que nosotros tuvimos, en cierto modo, mi esposa siempre ha tenido
ese punto de que, hey, cuidado, pendiente, pero se ha levantado la alerta porque cuando tú ya pasas por una situación donde experimentaste, en este caso estoy hablando del accidente, tú entonces ya te pones alerta con el cuidado, el manejo en ese sentido. Y así se lleva también a la vida. Quizás ya experimentaste un momento de dolor en tu vida. Lo que te dice el apóstol Pablo hoy es cuidado, y si no lo has estado pasando, también te dice hoy, ten cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Y creo que la sabiduría debería ser la plantilla para la toma de decisiones de cada ser humano y de cada cristiano, de cada persona que sigue al Señor. Y es importante que nosotros podamos ver la sabiduría, y no solamente la sabiduría para discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo, sino la sabiduría para entonces decir qué es sabio hacer. Y si nos haríamos esa pregunta en cualquiera de nuestras circunstancias, nosotros pudiéramos entonces decir, a la luz de mis experiencias pasadas, a la luz de lo que ya pasé, de mis circunstancias actuales y de mi esperanza y deseos para el futuro, ¿qué es sabio hacer? Y esto amplía nuestra mirada ante las circunstancias de la vida. Si en el pasado mi mayor arrepentimiento fue una causa de inmoralidad, fue una causa de finanzas, fue una causa de malas relaciones, fue una causa de mis pensamientos, entonces hoy voy a pensar qué es sabio hacer. Y ahí es donde voy al punto. Cuando esta mujer me ofreció la cola en su auto, ¿era bueno o malo? La pregunta era, hey, ¿qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer? Y allí es donde está el punto. ¿Qué realmente es sabio hacer? Y que nosotros podamos tener una alerta en nuestra mente de que cuando vengan circunstancias podamos tener barreras protectoras que nos digan qué es sabio hacer. Esa pudiera ser una buena práctica de una primera barra protectora. Más allá de discernir entre lo bueno y lo malo. Y sigue más adelante el apóstol Pablo diciendo, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos de acuerdo aquí que los días que estamos pasando son días malos. Ahí está esos padres que para un regalo de cumpleaños, para su hija de 9 años, le dieron un teléfono, pero no supervisaron, ¿sabes?, los tiempos. Y ahí está la niña muy contenta con los primeros juegos que está teniendo en su celular, pero luego decide abrir las redes sociales sin supervisión de su mamá, de su papá, y luego se encuentra chateando con un desconocido que le dice lo bonito que es la vida, pero luego le pide fotos desnudas. Y ella en su inocencia les envía y luego utiliza estas fotos para hacerse extorsión, para extorsionarla a nivel sexual. Y decirle tantas cosas que si no le envía más fotos. Y está padeciendo esa familia porque no hubo una barrera de protección en el uso de la pantalla. Está padeciendo su niña y todo lo que implica esto. Y yo te digo, los días son malos. Los días son malos. ¿Sabes? No sabemos nosotros cuánto tiempo nos queda. Tú y yo no pudiéramos determinar cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra. Por eso el uso del tiempo, aprovechar el tiempo porque los días son malos, es algo que debemos hacer hoy. El hecho de que estemos aquí escuchando la palabra de Dios es hacer uso del buen tiempo. Pero ¿sabes? Nosotros venimos a la iglesia y probablemente lo que podemos pasar en la iglesia, entre nos reunimos en grupos pequeños, entre que venimos a otro servicio entre semana, entre venimos a un servicio el domingo, quizás eso puede tomar unas 6 horas cuando mucho. El resto de nuestra semana, de nuestros días, es lo que determina qué estamos haciendo nosotros con nuestro tiempo. Si lo estamos perdiendo, si lo estamos utilizando para el bien,
o si están solos, estamos allí divagando. Y sabes, cuando no usamos el tiempo bien y para los propósitos de Dios, allí viene algo que se llama ocio. Y el ocio es el gran enemigo de la espiritualidad. Así que sepamos aprovechar el tiempo, porque los días son realmente malos. Es pensar en esto: ¿a qué ambientes no debo exponerme? ¿Qué cosas no debo ver? ¿A dónde no debo ir? ¿Qué es sabio hacer? Esa es la gran pregunta que hoy podemos tener. Y luego sigue más adelante diciendo: por tanto no sean insensatos. Y sabes, me encanta la forma sutil que el apóstol Pablo nos está diciendo: no seas insensato, no seas necio, pero también nos alienta a que seamos sabios. Nos está repitiendo nuevamente, sabes, aquellos que no aprovechan bien el tiempo, realmente, no seas insensato, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y aquí la clave es no engañarnos a nosotros mismos, porque muchas veces podemos caer en el círculo de autoengañarnos a nosotros mismos. Y ese sí puede ser un gran peligro, de estar rodeando el borde, cerca del peligro. Cada uno de nosotros quiere entender cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y su palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y creo que allí también nos indica que hay una barrera de protección. Y sabes, muchas veces queremos prevenir el desastre. Y muchas veces estamos conscientes del desastre que puede venir a nuestras vidas en cualquier área. Pero muchas veces no establecemos barreras de protección. Y ahí está el caso de José. La mujer de Potifar se había insinuado ante él, hasta incluso se desvistió delante de él. Y allí estaba, y sabes, como José era un hombre de Dios, José simplemente le dijo: bueno, está bien, ¿por qué no oramos aquí? Vamos a orar porque el Señor está con nosotros. ¡No! A veces no solo basta con orar, a veces hay que correr. A veces hay que soltar y salir corriendo de esa situación, porque no basta solo con orar. Pasa que muchas veces podemos coquetear con el peligro y estar ahí bordeándolo como que si nada pasa y decir: bueno, Señor, muy espiritual, yo voy a orar por esta situación. Cuando muchas veces nuestra situación y entender la voluntad de Dios es no pasar por insensatos, sino avanzar, correr, salir de esa situación que quizás nos puede condenar, de esa situación que nos puede burlar, de esa situación que nos puede hacer caer. Porque esa es la gran verdad. Sabes, todos, absolutamente todos, ministros, líderes, creyentes en general, todos tenemos que tener cuidado. Todos recibimos esta palabra y debemos establecer en nuestras vidas barreras de protección que nos permitan avanzar. Porque si no colocamos barreras de protección, vamos a hacer que una cosa nos lleve a la otra. Una cosa nos lleve a la otra. Quizás comenzó con estar un tiempo en las redes sociales y apareció algo que no debías ver. Y se dio un clic, y ese clic llevó a otro clic, y ese clic llevó a otro clic. Y cuando vienes a ver, estás involucrado en algo que no quería tu corazón, que no quería tu vida. Porque una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra. Y dice finalmente el apóstol Pablo: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Y este es un gran ejemplo. Quiero que piensen en esto. Cuando el apóstol Pablo les está hablando aquí, él quería colocarles un ejemplo. Para los tiempos de Jesús, para el tiempo del apóstol Pablo, quizás el vino era más salubre que el agua. Pero él lo que está diciendo es aquí, es como un ejemplo: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Y yo quiero que por un momento nosotros pudiéramos cambiar esta
frase de no se emborrachen con vino que lleva el desenfreno, y quizás pudiéramos decir, no vayas a ese lugar porque, no mires tal cosa porque, no tengas esa conversación por WhatsApp con alguien porque, no le des clic a eso porque, no reacciones de tal forma porque eso te puede llevar al desenfreno. Eso te puede llevar al desenfreno. ¿Sabes? Recuerda que cualquiera de estas acciones puede llevarte a algo más. Cualquiera de las acciones que nosotros hagamos y que sean repetitivas y que no alienten nuestro espíritu pueden llevarnos al desenfreno y nos pueden llevar realmente al desastre. Y yo lo que quiero decirte hoy, en este inicio de serie, es esto: tú conoces de dónde Dios te ha sacado. Tú y yo sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Tú y yo sabemos cuál ha sido nuestras mayores luchas hasta este tiempo. Quizás tu mayor lucha ha sido en el tema sexual. Quizás tu mayor lucha ha sido en el tema financiero, ¿sabes? Las compras impulsivas. Quizás tu mayor lucha ha sido en el tema relacional, en depender de alguien, de algo. Quizás tu mayor lucha ha sido con tus propios pensamientos, que luego te pueden llevar a temas de depresión, a temas de no tener realmente una fe auténtica. Tú sabes cuáles son tus luchas. Y no es lo que escuchamos lo que realmente marca la diferencia. Lo que va a marcar la diferencia de este mensaje es lo que nosotros hagamos con este mensaje y lo que el Señor está hablando en nuestro corazón, y que realmente nosotros podamos ponerlo por práctica y podamos decir: yo establezco barreras de protección en mi vida y yo voy a mantenerme pensando en el Señor y en lo que sería mi vida en un futuro. Pensando en lo que fui en el pasado, pero también pensando en lo que el Señor me está permitiendo en este momento y lo que yo quiero lograr hacer con el Señor más adelante. Esa es realmente nuestra gran barrera de protección. Si despertamos nuestra conciencia, ¿y sabes cómo se despierta la conciencia? Con el poder del Espíritu Santo. Porque finalmente las barreras de protección nos cuidan de entregarle el control de nuestra vida a alguien y a algo más. Si tenemos y establecemos barreras de protección en nuestra vida, el control de nuestra vida vamos a evitar, ¿sabes?, entregárselo a alguien o a algo, a una situación. Y el consejo que da el apóstol Pablo para vivir entonces en el Espíritu es este. Él dice: al contrario, sean llenos del Espíritu. En el Nuevo Testamento se nos enseña que una vez que nosotros nos ligamos a Jesús, le recibimos en nuestro corazón, hay una promesa poderosa y es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y sabes, el Espíritu Santo se convierte en la mayor alerta para nuestra conciencia en los momentos que pudiéramos estar al borde del peligro, al borde del desastre. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Sabes? Si tú hoy has aceptado, si tú caminas agarrado de la mano de Dios, el Espíritu Santo se va a convertir. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo también se alimenta con nuestra devoción diaria, con el poder aplicar este mensaje, con el incluso poder hablar con personas a las cuales nosotros podamos rendirle cuentas de nuestras luchas, de lo que pudiéramos estar pasando. El Espíritu Santo está allí para cada uno de nosotros. Nosotros podemos alegrar al Espíritu Santo o podemos entristecer al Espíritu Santo con los actos que nosotros podamos tener. Ninguno de nosotros planifica estropear su vida. Ninguno de nosotros se casa
Por ejemplo, para decir, bueno, en 2 años yo voy a destruir mi matrimonio. No creo que ninguno se case con esa expectativa. Cada uno de nosotros no planifica estropear su vida, pero pasa que muchas veces no prestamos atención que la vida, que el mundo está lleno de mal y que nosotros quizás, si no colocamos barreras de protección, pudiéramos entonces caer en ese mundo de maldad. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y para discernir esa voluntad del Señor te será más fácil cuando la estableces, y eso se logra a través de barreras de protección. Una pregunta de reflexión que yo quiero que nos llevemos y que la podamos pensar en esta semana, a partir de hoy: ¿en qué áreas de tu vida estás conduciendo cerca del borde y donde debes urgentemente colocar barreras de protección? Y otra pregunta es: ¿en qué situación, con qué o con quién estás jugando con el peligro? Y sabes, ya casi para cerrar quiero contarte algo de la vida real. En Alaska, las personas que viven allí, para cazar a los lobos salvajes, depredadores, ellos establecen algo. Ellos toman una navaja, un cuchillo, y lo llenan de sangre, y luego lo entierran allí con el mango del cuchillo y dejan que se forme como una especie de paleta de sangre, y allí lo dejan. Y el lobo, que tiene la capacidad de 10,000 veces tener mejor olfato que el ser humano, a la distancia huele dónde está esa paleta enterrada, y él va desesperado y empieza a lamer esta paleta de sangre. Y sabes, le siente el gusto, y al comienzo es muy sabroso, y mientras que se va derritiendo, llega un momento donde esta paleta de sangre empieza a hacer contacto, cuando ya es la navaja, ya es la hojilla, con su lengua. Y él sigue pasando su lengua, porque siente que ahí está, ¿sabes?, lo que él quería. Y resulta que de esa forma cazan a los lobos, y los lobos mueren desangrados. Y así mismo puede suceder con el pecado o con las áreas de peligro en nuestra vida. Quizás al comienzo es una gratificación instantánea, momentánea, pero si seguimos allí puede llevarnos no solamente a la muerte física, sino a la muerte emocional y a la muerte espiritual. El mensaje hoy es este: coloquemos barreras de protección como un patrón personal para nuestras vidas, pero alejarte de lo que puede dañarte es un paso hacia Jesucristo, quien te ama. Tu Padre te ama. Pensar en eso, en alejarnos, es dar ese paso de valentía hacia Jesús. Por eso yo te pido que allí donde tú estés puedas colocarte de pie por un momento y pienses en eso, a la luz de tus experiencias pasadas, de lo que tienes en tu presente y lo que determinas para tu futuro. ¿Qué es sabio hacer? Tú conoces tu vida y el Señor te conoce. Pero si hoy necesitas dar un paso para establecer barreras de protección aún más firmes, puedes hacerlo. Y si hoy también necesitas conversar con alguien maduro en la fe para decirle: yo necesito en esta área, puedes hacerlo también. Así que oramos al Señor. Señor, gracias por tu mensaje. Gracias porque tú hoy nos estás hablando para que establezcamos barreras de protección en nuestra vida personal. Señor, tú deseas acercarte a nuestra vida todos los días, y permite que nosotros, con un corazón humilde de reconocimiento, también nos acerquemos a ti. Pero también, Señor, ayúdanos a actuar con sabiduría, a aprovechar bien el tiempo, sabiendo que los tiempos son malos.
Señor, ayúdanos a que nosotros podamos levantarnos cada día con fe, a establecer, Señor, barreras de protección que nos ayuden, que nos cuiden y que también de esta forma podamos cuidar a los que están a nuestro alrededor. Señor, en tus manos estamos. Gracias, Señor, por tu mensaje que despierta nuestra conciencia y que con tu Espíritu Santo nos dice, ten cuidado, pero que también al mismo tiempo nos dice, yo te amo, y si te alejas de eso que puede hacerte daño, yo estoy aquí para seguir amándote y para levantarte y para hacerte esa persona que ya he deseado que tú seas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén y amén.